Bien. Entonces ahora vamos a pasar a otra definición. Ya un poco más nueva, si quieren. Vamos a hablar de señales de energía y de potencia. ¿Está? Entonces, para eso vamos a recurrir a un viejo amigo. Voy a dibujar por acá. Que va a ser un circuito, el circuito más trivial que se les ocurra del universo. Una resistencia sola. ¿Está? Tenemos un borne positivo, un borne negativo. A través de eso circula una corriente IDT. Y ahí en bornes de la resistencia tenemos un voltaje VDT. ¿No? Y ustedes además ya saben, espero, si no también los voy a tener que mandar a el circuito, que cómo es B de T. Me olvidé ponerle el valor, ¿no? ¿Cómo es B de T? ¿Cómo se relaciona esa? Exacto. Así se relacionan esas tres cantidades, ¿no? R por IDT. Ahora bien, ustedes vieron, vamos a llamarle este ejemplo, ¿está? Ustedes vieron una magnitud que se llama la potencia instantánea. Es una magnitud que la vieron en circuitos, también la vieron en física. ¿Ah? Voy a hacer algo que ustedes no pueden, pero bueno, siempre lo hago, que es cuando me queda apretado mover las cosas para el costado. Es lo que tiene de bueno el cuaderno digital. Bueno, entonces, la potencia instantánea se define como voltaje por corriente, ¿no? Eso es una cosa también conocida para ustedes. ¿Está? Y entonces, usando lo anterior, uno podría decir que la potencia instantánea es 1 sobre R por B cuadrado. ¿Está? ¿Listo? Como es una gran revelación, lo vamos a subrayar con rojo. ¿Está? Bien. Entonces, desde el punto de vista energético, capaz que es una cuestión que es mucho más de la física y cuando uno se mete en la teoría de circuitos se olvida un poco que es un sistema físico al final. Los elementos de un circuito se catalogan por lo que hacen con la energía, ¿no? Por ejemplo, una resistencia es un elemento disipativo, ¿no? Pierde energía. Un condensador almacena, ¿no? ¿Ah? Entonces, podríamos decir que si yo le paso esa corriente, una cierta corriente por un periodo de tiempo, ¿ah? ¿Cuánta energía perdí? ¿Tá? Entonces vamos a calcular la energía disipada en el intervalo T1, T2. ¿Está? Y eso le vamos a llamar E grande de T1 y T2. E grande, eso no lo he dicho, pero en general vamos a llamarle a las señales con minúscula y con mayúscula a los números. O sea, la energía total dentro del tiempo es un número fijo, no es una función. ¿Tá? Y eso se va a calcular como el integral entre T1 y T2 de la potencia, ¿no? P de T, dt. Con lo cual, si lo expando, eso me queda el integral entre T1 y T2 de 1 sobre R cuadrado por ¿tá?
¿Sí? Esto no tiene ninguna novedad. Son todo cosas que ustedes conocen de telecircuitos y o física 3. ¿Está? Ahora, lo que les voy a mostrar, y en realidad acá les voy a decir después, si quieren, va a haber un material extra, que usualmente era parte de la clase, de las primeras 2 clases, pero realmente se me quedaban muy grandes las clases y no quería. ¿Está? Es un ejemplito muy choto con unos sistemas de ecuaciones, que dura 15 minutos el video, después se los voy a pasar, se los voy a grabar en realidad y se los voy a pasar. Pero lo que intenta mostrar es que hay muchos problemitas que terminan con la misma ecuación matemática. ¿Está? Ese era el mensaje esencialmente que les quería dar la clase pasada. ¿Está? Bueno, y ahora van a ver por qué les comento eso. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo que no tiene nada que ver, porque recuerden, esto no es un curso de circuitos. ¿Está? Uso los circuitos porque son los sistemas que ustedes más han manipulado. ¿Está? Pero no tiene ninguna importancia. Para nosotros acá los circuitos son una anécdota que contamos para ilustrar cosas. Ah, no, perdón. Antes del siguiente ejemplo me faltó definir una cantidad más. Me faltó una cantidad más que es la potencia promedio. ¿Está? Entonces, vamos a definir acá potencia promedio. ¿Está? No tiene mucho misterio. ¿Está? La potencia instantánea es la cantidad de energía en un instante de tiempo infinitesimal, ¿no? La energía total es en un periodo y la potencia promedio, ¿ah?, es la energía total dividida el intervalo de tiempo. ¿Sí? O sea que la potencia promedio también se calcula entre 2 periodos instantes de tiempo, es la energía disipada en ese periodo dividido por el largo del periodo, ¿no? También. Esto es parecido a lo de física, ¿no? La velocidad media y la velocidad instantánea. Es exactamente lo mismo. ¿Está? Bueno, entonces, solo por completitud, les voy a poner acá, porque es una cantidad que vamos a usar frecuentemente. Sería 1 sobre T1 menos T2 por T1, T2, y acá ponemos toda la fórmula, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Ahora sí, me paso al siguiente ejemplo. Entonces, el siguiente ejemplo es de otro dominio que no tiene nada que ver. También es otro ejemplo que están aburridos de ver, que es el ejemplo de un autito. ¿No? Entonces vamos a suponer que tenemos acá un piso, unas casitas que hay que ponerle para que sea un piso, y el auto. ¿Ah? Entonces este auto se va a mover para adelante con una velocidad v de t, variable también. Y por otro lado, vamos a suponer que, como está en movimiento y está en una superficie rugosa, va a tener ahí una fuerza de rozamiento. ¿Está? Fuerza de rozamiento, que le vamos a llamar, en general, rozamiento dinámico era una constante menos una constante por la velocidad. ¿Sí? Capaz que a ustedes el coeficiente le pusieron mu en su momento, pero bueno, es lo mismo. ¿Está? Cuanto más rápido, más disipa. ¿Está? Entonces, yo acá podría hacer lo mismo, ¿no? Podría tratar de calcular la potencia. En este caso, la potencia de la fuerza de rozamiento. ¿Está? Entonces, la potencia de la fuerza de rozamiento
¿Saben cómo es la potencia de una fuerza en física? ¿Cuánta energía gasta una fuerza? Por ejemplo, el rozamiento. ¿Cómo se hacía eso? ¿Se acuerdan? El cambio de energía en un sistema está relacionado con otra cantidad, con algo que hacía la fuerza, ¿no? El trabajo era, ¿no? Delta energía era igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, en este caso el rozamiento, ¿no? Y el trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento por la distancia recorrida, ¿no? Y entonces, en realidad, la energía, si la energía es fuerza por distancia, la potencia siempre es energía sobre tiempo. Lo tienen arriba, ¿no? Acá. Energía sobre tiempo, ¿no? Entonces, si el trabajo es fuerza por distancia, si lo divido entre tiempo, es fuerza por velocidad. ¿Está? Entonces, perdón, acá le puse F grande, le voy a poner chica para ser coherente. O sea, en física le llamaríamos F grande una fuerza, pero como es una señal, digamos, la pongo así. ¿Está? O sea que esa es la potencia de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Que a su vez, si uso lo que tengo arriba, en verde, la fuerza de rozamiento es B grande, la constante, por la velocidad. O sea que me queda B por B cuadrado sobre 2. ¿Está? Entonces ahora quiero calcular la energía media, por ejemplo, T1, T2, en este intervalo de tiempo, voy a hacer lo mismo, ¿no? 1 sobre T2 menos T1 por el integral de esto. ¿Ah? Entonces, si uno mira esto que acabo de dibujar, escribir más bien, podemos jugar al juego que venía hace tiempo, ¿no? Encuentre las 7 diferencias. Fíjense que esto y esto es muy similar, ¿no? Salvando que acá la constante se llama diferente, en realidad la ecuación es la misma. Y que la B no es la misma B, ¿no? Una es velocidad y otra es voltaje. Pero, ¿está? De alguna manera lo que les estoy diciendo es dos cosas. Uno, la expresión de las cantidades potencia de energía puede ser la misma matemáticamente para dos sistemas que no tienen nada que ver. Primera cosa. ¿Está? Y segunda cosa, hay como una especie de analogía entre los sistemas. ¿Está? Porque el rozamiento y la resistencia, los dos disipan energía. Entonces son como el mismo tipo de componente. ¿Está? Ya vamos hoy les doy como, si alguno sabe jugar al truco, esto es como orejear, ¿no? Estoy dando una vista previa de lo que se viene, ¿está? Pero hay analogías entre sistemas que vienen de mundos totalmente diferentes, ¿está? Y ustedes saben muy bien, además, que en la física la energía es una cantidad muy importante, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer algunas definiciones, ¿está? Porque esto no es la definición de energía en señales y sistemas. Esto es cómo se calcula la energía por una resistencia, cómo se calcula la energía para para una fuerza de rozamiento. Ahora, ¿cómo se define la energía en general? Porque recuerden que nosotros vamos a una teoría general, donde nuestras señales, lo único que dijimos es son funciones que tienen información. ¿Tá? Estos dos ejemplos que acabo de poner cumplen eso, ¿no?
En un caso, la información que me da es el voltaje que tiene resistencia. En otro caso, es la velocidad del auto. ¿Tá? O sea, de alguna manera, vamos a usar diferentes términos, ¿no? Para eso. O me dan información, porque puede ser, la señal puede ser voz, que me llega y me da información, o de alguna manera me indica algo de un fenómeno físico. ¿Tá? O sea, eso va a ser lo que caracteriza una señal. ¿Tá? Pero en realidad yo tengo que hacer una definición general, que se aparte de... No puedo usar la definición para una resistencia ni para un... Tiene que ser abstracta, tiene que funcionar para cualquier cosa. Para un audio, para una resistencia y para un carrito, ¿no? Entonces, esa es la definición que vamos a hacer ahora. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer unas definiciones acá. Van a ver que es un poco... no hay mucho misterio, vamos a repetir un poquito. Definiciones. ¿Está? Entonces, definición número 1, energía. Nos vamos a, obviamente, inspirar en eso. ¿Está? Y en general, muchas veces el conocimiento se construye así. Capaz que alguien resolvió muchos problemas de diferentes ámbitos y se empezó a dar cuenta que en todos lados aparecían las mismas ecuaciones. Dijo, ¿no habrá algo acá que sea lo mismo y que yo pueda generalizar? Y la gracia de generalizar, ¿cuál es? Resolver una sola vez, ¿no? Si sé resolver una resistencia, capaz que con lo que de la resistencia puedo resolver el carrito, o viceversa. ¿Ah? Entonces, la energía nosotros en este curso la vamos a definir, ¿tá? Como el integral entre T1 y T2 de x de t en módulo, ¿tá? Al cuadrado. ¿Por qué módulo? Porque yo dije al principio, podría ser que fuera un complejo mi señal, ¿tá? Entonces ya generalicé, porque los dos casos anteriores eran señales que eran reales, de RNR, ¿tá? Con esto me cubro para hacerlo general, ¿tá? Y el otro condimento que voy a agregar es que recuerden que este curso yo les dije que íbamos a ir en paralelo, discreto y continuo. Entonces, esto es una función de tiempo continuo, pero tengo que definir algo de tiempo discreto. ¿Ah? Entonces, voy a hacer la definición análoga abajo, y acá se cumple lo que les dije la vez pasada, que voy a empezar a ver que son muy parecidas. ¿Tá? El primer cambio que vamos a observar siempre es que acá el tiempo es discreto, es un natural. Yo sobre los naturales no puedo hacer un integral. ¿Tá? Entonces, el primer cambio que van a observar siempre es que nuestras integrales se van a transformar en sumatorias. ¿Tá? Recuerden, los paréntesis rectos denotaban que estoy en el mundo discreto. ¿Tá? Entonces tenemos las dos cantidades, las dos energías definidas para nuestros dos tipos de señales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Entonces, lo mismo, voy a hacer todas las definiciones. Lo hago rápido porque realmente ya lo hablamos bastante. Potencia media. ¿Tá? Potencia media, voy a hacer lo mismo, ¿no? Capaz que otra vez me quedé medio pegado. Potencia media va a ser esto es lo mismo, solo que dividido el tiempo. Lo mismo de la señal integrada y la potencia media discreta va a ser lo mismo, ¿no? 1 sobre N2 menos N1 y acá exactamente lo mismo. ¿Está? Ahora bien, un comentario nomás sobre esto que quiero hacerles es, perdón, arriba me quedó N1,
Fíjense que lo de abajo es una cantidad que ustedes conocen, capaz que escrita de una manera medio abstracta, pero conocen, ¿no? Si yo les digo, ahora les pongo un examen, les doy la nota a cada uno, les digo, calculen la nota promedio. ¿Cómo lo hacen? Sumás todo y dividís entre la cantidad que sumaste. Y bueno, esto es una versión de eso, ¿no? Acá, en realidad, sería como que les digo, calculen el promedio entre el alumno N1 y el alumno N2 y todos los que están en el medio. No les digo todos. ¿Tá? Sería como decir, bueno, calculemos entre el alumno 2 y el 8 todas sus notas. ¿Tá? Entonces, ¿cuántos hay entre 2 y 8? 6, ¿no? Es eso, al final. Esta cantidad es intuitiva. Lo que me interesa de esa intuición es que ustedes aprendan a trasladar esa intuición al mundo continuo. ¿Tá? Porque lo que está en arriba es lo mismo. ¿Tá? La noción de media en el mundo continuo es eso, es hacer una integral, porque claro, vos ahora tenés infinitos puntitos, ¿no? Tenés infinitos tiempos. Entonces lo tenés que sumar todos, en realidad integrar todos y dividirlos sobre la cantidad. Que la cantidad acá, más que la cantidad, es el largo del intervalo, ¿no? La noción de largo del intervalo en continuo, perdón, en discreto, coincide con cantidad y largo, es lo mismo en continuo. Perdón, en discreto. ¿No? N2 menos N1 es el largo del intervalo y además es la cantidad de números que hay. Cuando vos lo haces en continuo se vuelve un poquito más abstracto, porque ya no podés contar cuántos hay. Entonces, la única noción que sobrevive es la noción de largo. La noción de cantidad no se puede usar más. ¿Tá? Pero me interesa que vayan agarrando eso. Siempre que ustedes hagan una integral de algo sobre el largo, dividido el largo del intervalo, están haciendo un promedio. ¿Tá? Bien. Otra definición. Soporte. ¿Tá? De una función. ¿Qué es el soporte de una función? ¿Tá? El soporte de una función, ¿alguno se acuerda qué era? Es un conjunto, les puedo dar una pista, si quieren. Bien. El soporte de una función son aquellos puntos de la recta, ¿no? Estamos en una función 1D siempre, tales que, esta es una definición trucha que les voy a dar. Trucha no, pero no es la definición general de soporte es más complicada que eso. ¿Está? Pero esencialmente es el intervalo de la función no es cero. ¿Está? O sea que si yo tengo una función así, esto es el soporte, ¿no? Lo que pasa es que esa definición se complica un poquito cuando yo tengo una función definida y que va a ser un caso común para nosotros, una función así, por ejemplo, tipo una onda cuadrada. ¿Tá? Imagínense que tiene tres vueltitas. ¿Cuál es el soporte de eso? ¿Tá? En general, la definición que se usa es que el soporte es la unión, o sea, el conjunto más grande, más chico que puedes hacer, a partir del cual todo lo que hay afuera es cero. ¿Tá? O sea, entonces, en esa definición, esto no puede ser soporte porque hay cosas no cero afuera. ¿Tá? Te tenés que asegurar que todo lo que haya afuera es cero. ¿Tá? Acá no me importa demasiado la formalidad matemática, pero sí que entiendan la intuición. ¿Tá? Entonces, esto lo podemos escribir como así. El conjunto cerrado más chico, que contiene
a todos los valores no nulos. ¿Está? Escribir esa frase matemáticamente es bastante engorroso. Así que no lo vamos a hacer. ¿Está? Me importa el concepto acá. ¿Bien? Ustedes probablemente escucharon la frase una función de soporte acotado en un momento. Probablemente lo hayan escuchado. Sobre todo cuando hablaban de integrales impropias. Bien. Entonces definimos energía, definimos potencia media. Me faltan dos cantidades más definir. ¿Está? Y acá les traigo todos los pedazos de cálculo 1 que faltaban. Vamos a definir la energía total. ¿Está? Como el integral de menos infinito a infinito. O sea, la misma definición de la energía, pero sobre todo largo de la señal, ¿no? Porque recuerden que dijimos las señales en principio, lo más general van a ser infinitas. Luego veremos si alguna... ¿Está? Bueno, matemáticamente eso que acabo de escribir, ¿qué es? ¿Qué objeto? O sea, ¿un integral con los límites infinitos se resuelve igual que un integral común? No, ¿cómo se llama? Integral común. Aparte, se les dije recién. Impropia, ¿no? Y en realidad las integrales impropias no existen. Digo, luego uno se hace el bobo y la calcula como si... Pero en realidad lo que uno tiene que hacer, si fuera prolijo, es tomarse esto, ¿no? Poner un t cualquiera ahí grande, hacer la integral propia, la común, y después hacer el límite cuando tiene infinito. Después uno genera una operativa donde eso se le olvida y lo hace así nomás, ¿no? Y evalúa, hace la primitiva, evalúa en infinito como si nada y ya está. Sí se puede. ¿Está? Bueno, esto, vieron que todas estas preguntas se las hago por una razón. Porque hay una diferencia entre cuando uno aprende las cosas para salvar el examen de un curso a cuando uno las tiene que sacar de la manga en el momento que las necesitan. ¿Sí? Entonces, capaz que ustedes cuando están en cálculo, interés un propio pin, calculo, me sé todos los trucos, todo, integrar por partes, coso, acotar, bla, 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 listo. Después, pasó el examen, se evaporó, ¿no? Entonces, parte de lo que vamos a hacer en este curso es ir empezando a rescatar de sus lugares recónditos de la memoria todas esas cosas que a ustedes les quedaron ocultas. ¿Tá? Y cuando uno las usa y les ve un propósito, es más fácil acordárselas después. ¿Tá? Bueno. Por la misma podemos hacer la potencia media total. ¿Está? Entonces, luego, la potencia media la voy a hacer ya en pasos para definir algunas cantidades. ¿Está? Entonces, primero me voy a definir una que le voy a llamar P sub T. ¿Está? ¿Qué es esto, no? Sería como la potencia en un intervalo simétrico. ¿Está? En realidad estoy haciendo lo mismo que hice arriba, pero al revés. Empiezo por la potencia acotada, y entonces en realidad podría decir con ese nombre que la potencia, y le voy a llamar potencia infinito, para que se entienda que la potencia total, ¿no? En el intervalo entero, es el límite
cuando t tiene infinito de P sub t. ¿Tá? Podría haber hecho lo mismo con la energía, ¿no? Si quisiera. O sea que en el fondo, si quieren ahora podemos acá, le pongo otro color para que sepan que hice trampa, esa sería la E infinito, ¿no? ¿Está? Todo esto que acabo de hacer no era más que un calentamiento para la definición de verdad. ¿Ah? ¿Cuál era la definición de verdad? Yo les dije que iba a hablar de señales de energía y de potencia. ¿Está? Entonces ahora vamos a definir eso. Entonces, defino una señal de potencia. ¿Sí? Esto es. Lo engorroso era la preparación, la definición es una tontería. ¿Está? Es cuando cuando la potencia total es acotada. ¿Está? Eso es una señal de potencia. ¿Está? Y una señal de energía es aquella donde la energía total es acotada. ¿Está? Que no es lo mismo. Ahora vamos a ver ejemplos de esas dos cosas. ¿Está? Pero me detengo acá. Recapitulemos un poco todo esto, porque acá no hicimos más nada que definir otra propiedad, y si la cumple es de energía, y si no la cumple, no es de energía. ¿Está? Lo que pasa es que la definición fue engorrosa porque tuve que definir un montón de cantidades. ¿Está? Pero es eso lo que hice. Una propiedad se cumple o no. Ahora, ¿por qué es importante esta propiedad? ¿Está? Porque nosotros queremos señales, o sea, mejor dicho, queremos funciones. Las señales para nosotros son funciones, pero no son todas las funciones. Son de alguna manera funciones que yo puedo interpretar. ¿Tá? Las que tienen información, las que representan un fenómeno físico. Y en el mundo físico, en general, los sistemas, como la resistencia o como el auto, tienen energía finita. O sea, son de energía. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no existen sistemas que, para que la energía fuera infinita, el sistema debería crear energía. Y eso no existe en el mundo real. En general, más bien, tienden a lo contrario, a perder energía, ¿no? O a lo sumo, en el caso ideal no sé, del patinador en el hielo perfecto, bueno, la conserva perfectamente porque no hay rozamiento, ¿no? Pero aumentar nunca va a aumentar sin causas externas, ¿no? Entonces, de alguna manera, si de todas las señales que elegimos nos quedamos solos con las que son de energía finita, de alguna manera ese conjunto de señales es útil, porque representa los sistemas de verdad, que es para lo que queremos estas herramientas, ¿no? Igual vamos a trabajar después, más adelante, sobre el final del curso, con señales de energía infinita, para ver por qué tienen algún interés. ¿Está? Bueno, ¿preguntas? ¿Está? Vamos a hacer unos ejemplitos de esto, de las señales para aterrizar un poco y darle un descanso a la teoría. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer un primer ejemplito acá, que vamos a llamarle x de t, definida así. 1, 0, ¿no? Partida. Esto es si t pertenece a 0, 1. Y 0 en cualquier otro caso. ¿Tá? En general, cuando es un intervalo del resto, le voy a poner así, en otro caso. ¿Tá? O sea que esa señal, si la dibujamos, va a ser una cosita así. ¿No? Yo en realidad, bueno, acá voy a corregirme. Esas cosas que después no la voy a hacer más, pero por un tiempo sí. Este dibujo en realidad no se hace así, ¿no? Se hace, para ser completamente estricto, así. ¿No? ¿Tá? Pero en general después, de costumbre, lo vamos a hacer así. Imaginemos que acá dijimos que valía 1 acá, ¿no? Y este era acá era el tiempo 0, el tiempo 1, ¿no?
Entonces, ¿esta qué es? Y esto es otra cosa que cuesta bastante en general. Hacer integrales a ojo, ¿no? Bueno. Bien. Queda. 1. ¿Uno qué? Pará, vamos a empezar por ahí. ¿La energía o la potencia? Ah, la integral, decía yo. Bueno, la integral da 1, está bien, pero después yo tengo que hacer, voy a ponerles acá. A ver si lo puedo hacer. Denme un segundito. Yo a veces pongo una ayuda de memoria. Bueno, dejo acá la ayuda de memoria. ¿Está? El integral lo comparten las dos, ¿no? ¿Cuánto es E? Entonces, ¿cuánto es E infinito? ¿Cuánto es la energía? La energía es el integral pelado, ¿no? En realidad, como esta función es de soporte acotado, integro solo en ese pedazo. Como decía Manuel, entonces el integral es 1, ¿no? Ahora, ¿cuánta es la potencia? Infinito. La potencia total. Tenés que dividir por un... o sea, multiplicar por un medio, ¿no? En realidad yo tengo que hacer un límite, ¿no? No es un Ah, medio. no es un medio. Sí, tenés razón. En realidad me queda algo raro porque el integral va a seguir quedando entre 0 y 1, pero el t acá va a tender a infinito igual. Entonces en realidad va a ser 0, porque voy a estar dividiendo 1. O sea, acá cuando se los escribí antes no lo hice, pero acá lo puse resumido, ¿no? La potencia es al final el límite de la energía sobre 2t, cuando t tiene infinito. O sea que es 1 sobre infinito, da 0, ¿no? Pero pará, vos podés poner como que x de t es 1. Ah, pero es 1 solo en ese intervalo. Ah, está. No, no sé. Claro. Porque si fuera 1 en todo el intervalo, te quedaría 1. Ahí sí, porque te queda 2t sobre 2t, me parece. Exacto, exacto. De hecho, me acabas de pinchar el globo, porque ese era el ejemplo que iba a hacer ahora. Perdón. Justamente iba a decir esto, ¿no? Bueno, ¿cómo es este caso? Lo mismo, ¿no? Tengo mi funcioncita acá, tengo el 1 constante, y ahora, ¿qué me pasa? ¿Cómo es la energía? ¿Qué dicen? ¿Cuánto vale cuánto vale integral de una función 1? Es infinito. Bien, la energía es infinita. Estoy de acuerdo, pero igual quiero que me responda la pregunta. ¿Cuánto da el integral de una función 1 sobre un intervalo cualquiera? O sea, el tamaño del... Por ejemplo, en este caso sería 2t, me parece.
Da el largo del intervalo, exacto. Entonces, otra manera de llegar a la respuesta que vos diste es, bueno, el área de esto es 1 por el largo, ¿no? Infinito. Sí. ¿Tá? Ahora, cuando hago la potencia, lo tengo que dividir entre el largo, porque 2t es el largo del intervalo. Entonces, ¿cuánto me da la potencia? 1. 1, exacto. ¿Tá? Con esto pueden ir agarrando una intuición de qué representa cada cantidad. Y en qué casos va a dar infinito y en qué casos no. ¿Tá? ¿Por qué es importante esto? ¿Tá? Porque nosotros vamos a trabajar mucho en lo que se llama, después lo vamos a definir más claramente, problemas inversos. ¿Tá? Por ejemplo, si yo les digo, agarren la función x más 1 y evalúo en x igual 1, es trivial, ¿no? Ponen un 1 ahí en la x y les da 2. Ahora, si les digo calculen el x tal que x más 1 es igual a 0, es al revés, ¿no? Le estoy dando el valor de la función y le estoy pidiendo que me den el valor de x. ¿Tá? Y ahí tienen que resolver una ecuación. Ustedes saben que resolver ecuaciones es más difícil que evaluar funciones. Sobre todo si la ecuación es media complicada. Eso es lo que se llama un problema inverso. Entonces, para nosotros hay cosas que son fáciles. Si yo les muestro un seno, es fácil darse cuenta que eso es periódico. Pero si le muestro una señal media entreverada o que está, como vimos en la clase pasada, que está hecha por dos senos, es muy difícil de ahí darse cuenta que en realidad hay dos senos. ¿Sí? O sea, mezclar dos senos es fácil y generar lo que da. Ahora, una vez que está mezclado, desmezclarlo es mucho más difícil. Eso ya es un problema inverso. ¿Ah? Entonces, nosotros, una manera de aprender en este curso va a ser hacer muchas veces el proceso directo. ¿Tá? Entonces, si yo les hago muchas veces mezclar senos, luego van a aprender a ver qué pinta tiene una mezcla de senos. Y de ahí se dan cuenta, ah, estoy viendo una mezcla de senos. Acá pasa lo mismo. Lo que va a pasar en algún momento es que vamos a querer, yo les voy a querer decir, miren, tenemos una señal que es de potencia o es de energía. Y ustedes, basándose en estos ejemplos, van a pensar, ah, bueno, entonces tiene que ser tal cosa. ¿No? ¿Tá? Por ejemplo, ya vimos que para ser de energía no puede ser constante. ¿No? No puede ser infinita porque la energía no es infinita. Bueno, ahí ya sacamos una primera idea. ¿Tá? Vamos a tratar de seguir construyendo ideas con eso. Vamos a hacer x de t igual t. ¿Está? Acá la cuestión me da algo así, ¿no? X de igual t es así, ¿no? Bien. ¿Cómo me da la infinito? Voy a pintar acá nomás el área que calculamos en cada caso. ¿Está? ¿Cómo da infinito así? ¿Qué dicen? Infinito también. ¿Por qué? Y porque como tomas el valor absoluto, no se te van a restar. Bien. Eso es módulo, ¿no? Pero transformado a complejos, tengo que tomar valor absoluto. El valor absoluto a la derecha queda igual, pero a la izquierda va para arriba. Entonces, en realidad, el área que tengo que calcular es esta. Claro. ¿Está? Es como el rectángulo. Entonces, en realidad, ¿es como el rectángulo? Ah, no, porque la altura va a subir. No, no, creo que no. No, va a ser más grande, ¿no? Porque se va para infinito. Digo, ahí entramos en otro tema, que es, los dos son infinitos, pero hay infinitos más grandes que otros infinitos, ¿no? ¿Ah? Ahora, yo les pregunto, mirando estos tres ejemplos, hagamos el razonamiento inverso. ¿Qué tiene que cumplir una señal para ser de energía?
pueden hacerlo por la inversa también, que no tiene que cumplir. No, yo no entiendo, o sea, puede ser cualquier función, ¿no? O hay funciones que no podrían ser de energía. O No, sea, no, el no, tema es que no, no, para no, hacer, no, no hablo específico, ¿no? Hablo de qué características tendría que tener la función para ser o no ser. puede ser que tenga que ver con el soporte, Por ejemplo. porque si tenés un soporte acotado, que fue, o sea, lo que veo en los ejemplos, en el primero, ahí teníamos función de energía, pero en los otros casos no es acotado y ahí Bien. es donde se rompe. Claro, si el intervalo sobre el cual integre es finito, el integral siempre va a ser finito, ¿no? Ahí estamos bien. O sea, queremos que no sea infinito la energía. Es un caso, es el único caso. ¿Qué casos se imaginan donde el soporte puede ser infinito, pero igual la energía, pero igual el integral converge? Miren los casos de abajo. Si yo sumo infinitos numeritos que son constantes, me da infinito. Si sumo infinitos numeritos que van creciendo, también me da infinito. Entonces, esos dos casos no me sirven. ¿Qué tienen que hacer los números? Eh, Tender a cero en algún momento o estar Se tienen que acotado. hacer cada vez más chicos. Exactamente. Una opción es la que decía Tamara. O tienen soporte acotado, perfecto. Y si no, no le queda otra, porque si quiero sumar infinitas cosas que den finito, necesito que decaiga. Necesito que se vaya a cero, porque si no... ¿Está? Recuerden, esas eran unas condiciones de convergencia, tanto que vieron para las series como para las integrales impropias, ¿no? Una pregunta. Si por ejemplo agarras la función de Dirichlet, ¿ahí qué pasaría? Porque, o sea, si es discreto podés sumarlo, pero la integral Es que, no. es que bueno, me dijiste, toda la teoría que ustedes saben de integración y derivación funciona para funciones continuas. En realidad, ustedes dieron un pasito más. Ustedes saben que pueden integrar cosas continuas a trozos, ¿verdad? Porque como las integrales no tienen área, no suman. ¿Está? Pero hay una condición. ¿Recuerdan que en un momento, la vez pasada hablamos de la suma de funciones continuas? Dijimos, la suma de funciones continuas es continua siempre y cuando la cantidad total sea finita. Entonces, cuando vos haces una integral de una función discontinua, lo puedes hacer mientras que el número de discontinuidades que tenga sea finita. Porque cada discontinuidad no tiene área. O, mejor dicho, para decirlo más prolijamente, tiene área infinitesimal. Entonces, si yo tengo 10 discontinuidades, 10 por algo que tiende a cero es cero. Ahora, si tengo infinitas discontinuidades, infinito por cero ya no es cero. Entonces, la función de Dirichlet, el problema que tiene es que tiene infinitas discontinuidades. Entonces, no se puede integrar con la teoría que nosotros conocemos de integral. Esa es la respuesta. No puedes definir un integral. Eso se llama, las funciones que tienen un número finito de discontinuidades se llaman funciones medibles. ¿Tá? Eso es una cosa que ustedes no estudiaron, se estudian en matemáticas nomás, que se llama topología. ¿Tá? Los que hacen licenciatura en matemática tienen una materia en segundo que se llama topología, o espacios métricos, tiene muchos nombres, y donde se estudia eso. ¿Tá? Acá solo vamos a usar esa noción intuitiva. ¿Tá? Así que está, la función de Dirichlet no es integrable. Esa es la respuesta. ¿Tá? Por eso, aparte, van a ver que todo lo que vamos a definir en este curso son integrales o son derivadas. Entonces, justamente la función de Dirichlet... Y además, otra cosa. La función de Dirichlet es un lindo ejercicio matemático, pero no tiene correlato u uso en el mundo real. Entonces, como estamos en un curso de ingeniería y no de matemáticas, nos vamos a enfocar en lo que vamos a poder usar. Por más esotérico que sea el uso, fíjate que nosotros le vamos a encontrar uso a las funciones discontinuas, le vamos a encontrar uso
a las funciones aleatorias, le vamos a encontrar uso hasta el ruido. ¿Ah? Pero tiene un límite. Ya la función de Dirichlet hoy día no tiene un uso. Después capaz que en un futuro tiene, pero. ¿Está?